Muy bien. Vamos a abrir esa puerta, ahora que hemos acabado con la música y la alabanza, porque hay que ventilar todo lo que se pueda, ¿vale? Bueno, hermanos, el hombre propone y el Señor dispone, ¿vale? Las listas de predicación las hacemos prácticamente con 3 meses de anticipación, pero luego el Señor va modificando las cosas, ¿no? El domingo pasado me tocaba predicar a mí, pero luego surgió la visita de Maicon y entonces le cedí mi lugar. Hoy le tocaba predicar a Abraham, pero el jueves ya me avisó que venía con una sensación de gripe, haciéndose antígenos. No tiene COVID todavía, ¿no? Creo que no, pero no está apto para predicar, así que ayer por la mañana ya me lo confirmaba Walter, ya desde el jueves yo venía preparando, leyendo el tema y bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí, que seguramente nos está viendo desde casa, deseando que se recupere, que el martes hay un buen grupo de alumnos que le estamos esperando con el estudio bíblico, ¿vale? El tema de hoy, sin dolor no hay ganador. ¿Cómo es la vida cristiana? En realidad, en la guía del libro que estamos siguiendo, el capítulo, se titula Estas pruebas interiores. Estas pruebas interiores. Vamos a abrir nuestras Biblias, primero que nada, y quiero llevaros a 1 Corintios, capítulo 10... Romanos. Primero vamos a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a hacer unas 3 o 4 lecturas. Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. Me fui a 1 Corintios 10 porque es el texto clave de hoy. Pero vamos a comenzar con Romanos 5. Dice la palabra de Dios: ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos fue dado. Así que como veis, Pablo aquí da por sentado que dentro de la experiencia de la vida cristiana, pues vamos a enfrentar situaciones difíciles, que él llama aquí tribulaciones. Tribulación que produce paciencia y esta paciencia produce un carácter probado. Ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 al 13. Y dice Pablo aquí: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como advertencia para nosotros que vivimos en estos tiempos finales, o a los que han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga, o tenga cuidado de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportarla. ¿Vale? Preciosa también promesa del apóstol Pablo, que está mirando hacia atrás las experiencias del pueblo de Israel plasmadas en las Escrituras, altos y bajos. En realidad, Sam nos ha hecho un resumen tan concreto hace un momento, antes de esta última canción, acerca de esas situaciones, el éxito y el peligro de estar bien, que nos hace confiarnos
y desapegarnos un poco de aquel que al final es el autor de nuestros éxitos, porque solos o por nuestras propias fuerzas nada podemos conseguir. Otra vez en los fracasos, las pruebas nos frustran y ponen realmente en tela de juicio nuestra fe y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha permitido enfrentar esta situación? Y vemos al pueblo de Israel atravesar situaciones así. Y esa historia está allí, dice Pablo, para que nosotros aprendamos, para que nosotros valoremos y para que nosotros sepamos que el Señor está con nosotros, que tiene todo bajo control. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, dice la versión 60, la 2020, no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Y yo leo este versículo y veo el rostro de mi padre. En sus últimos años de vida, él siempre mencionaba esto acerca de su salud, que se iba deteriorando, las fuerzas eran pocas, iba perdiendo la vista por causa de la diabetes, en fin. Pero él con una sonrisa hablaba y mencionaba este versículo de su ser interior, que se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, dirá más adelante Pablo, produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Este es nuestro Dios. Y una última lectura en esta mañana en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice aquí, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, cuánto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Así que hay un final también para nuestras pruebas, ¿vale? Lo hemos cantado también de una manera muy emocionante esta mañana. Hay un final para nuestras pruebas. En nuestra guía devocional esta semana tenemos como subtítulo a estas pruebas interiores el propósito semanal que dice reconocer el daño que causan malas enseñanzas. ¿Vale? Yo cuando estuve preparando la guía devocional y mirando cada capítulo de Packer, que como veis es un clásico, nos decía Michael la semana pasada que él debió leer este libro cuando estaba cursando el seminario, y yo estaba leyendo un prólogo o un prefacio que vuelve a escribir el autor. Él edita su libro en el año 1972 y en el año 2005 él vuelve a escribir un prefacio a una reedición, y entonces él dice de la gran sorpresa que ha sido para él el que ese libro y esas notas y esos estudios que él preparó con un objetivo muy concreto para un cierto tipo de personas, se ha transformado, dice él, en un libro de texto en universidades, en iglesias y en devocionales. Y bueno, ya os conté cómo llegó a mis manos ese libro. Apenas había salido la obra misionera, allí por el año 1985, me lo regaló un amado pastor que me bendijo enormemente. Y a lo largo de todos estos años, muchas veces volviendo a releer los capítulos y buscar ideas y pensamientos de este hombre en su libro, pues venía a mi corazón el deseo de que como iglesia lo pudiésemos estudiar. Y estamos a puntito ya de cumplir esa meta, porque nos queda un domingo más, 15 días a partir de mañana,
para meditar sobre estos capítulos, y este es el anteúltimo. Yo decía, ¿por qué Packer ha querido poner este tema aquí? El daño que causan malas enseñanzas. Y yo decía, ¿qué es lo que él estaría observando en el panorama evangélico del año 1972, hace 50 años atrás? ¿Qué es lo que estaría observando? Y entre las cosas que él sugiere de una manera muy, bueno, es un inglés, es muy caballero a la hora de hablar, él habla de personas bien intencionadas, pero que predican un evangelio equivocado. Aunque básicamente es el mismo evangelio. Es el evangelio que llama a la salvación. Es el evangelio que ofrece la palabra de Dios. Es el evangelio que mira a la cruz y al Redentor. Es el evangelio que señala la necesidad del perdón de pecados. Es el evangelio que habla de la presencia del Espíritu Santo que viene a morar en nuestros corazones. Y él no pone en tela de juicio que las personas que aceptan ese evangelio y ponen la fe en Jesucristo, lo hacen de corazón, van a ser salvos, son hermanos en la fe y van a experimentar las bendiciones de la redención y de la salvación que tenemos en Cristo. Pero lo que sucede, según dice Packer, estas personas bien intencionadas, que en realidad lo que quieren es ganar a las almas para Cristo, que entiendan la bendición que hay en Cristo, el problema es que luego les hablan solo de bendición. Les hablan de que solo va a haber éxito, de que ya no va a haber sufrimiento en la vida cristiana, que ya no van a sufrir pruebas, que venir a Cristo va a ser la solución de todos sus problemas. Y esto, como vamos a ver en este sentido, es un error de proporciones considerables, porque hace que luego la experiencia de la vida cristiana se torne amarga, triste, la fe se debilite y la persona realmente termine preguntándose, ¿será cierto todo lo que me dijeron? Porque las viejas luchas, las cosas que me dijeron que ya no iban a estar presentes, los desafíos que que estaba enfrentando antes de conocer a Cristo, ahora han vuelto a resurgir, los tengo delante mío. Y entonces el evangelio no funciona. Y ahí es donde se produce el problema. Pero no solo es esto. No solo está el peligro de ofrecer al creyente algo, es decir, prometer algo más de lo que Dios promete. Porque como vemos, en ningún lugar el Señor promete una vida fácil. Jesús dijo, vais a tener aflicción en el mundo. También dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No vamos a negar eso porque es una maravillosa bendición y vamos a ver precisamente en esta mañana cómo el Señor nos sostiene en medio de las pruebas. Pero solamente hablar de una vida de dicha y de bendición y de regocijo. Es hermoso, por ejemplo, el Salmo 16, versículo 11, que lo tenemos como primera lectura para esta semana. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el creyente en realidad es llamado a vivir una vida de contentamiento, de aceptación, de gozo en la comunión con el Señor. Aún en medio de las pruebas, aún en medio del llanto, aún en medio de las lágrimas, la experiencia del creyente, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, sin duda alguna, es una vida de gozo permanente en el Señor. Y si no, leamos la carta de Pablo a los Filipenses, escribiendo desde la cárcel y diciendo, gozaos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Tenemos motivos para vivir
con gozo, aunque tengamos que enfrentar diversos tipos de situaciones y de pruebas. Pero claro, también está la otra cara de la moneda, y es la de que a veces hay creyentes que van pensando que la vida cristiana en realidad es un llamado a una vida sombría, penosa y dura, minimizando todo deleite o gozo que se deriva de la comunión con Dios. Y esto me hacía acordar a una psicóloga chilena, que no la voy a mencionar, no quiero que me hagan una querella, pero ella entre sus charlas es muy famosa, tiene mucho humor, tiene unas charlas para los padres que son fantásticas, para los matrimonios es muy famosa, va por el mundo dando muchas conferencias y muchas ya sabéis de quién estoy hablando. Pues esta vecina de los argentinos, esta mujer chilena, en una de sus charlas hablando de la fe y de la vida cristiana, dice, porque ya sabéis lo que ofrece la religión: gozo, alegría, solución, felicidad. Pero del otro lado, aquí lágrimas, aquí hay que sufrir. La alegría vendrá cuando estéis allá, pero acá, mientras estamos acá, ninguna. Y yo la escuchaba y decía, vaya, cuánta ignorancia del verdadero evangelio. Puede ser una doctora que enseña muchas cosas de psicología súper interesantes, pero esta mujer no tiene ni idea de lo que Cristo nos ofrece. Porque pensar que solo en la presencia de Dios, cuando estemos del otro lado, cuando se acabe la vida, aquí hay que flagelarse, dice ella. Aquí hay que darse y sufrir. Y eso precisamente es algo que daña el Evangelio. Y ambas cosas son falsas. La que dice solo hay felicidad por seguir a Cristo y la que dice solo hay sufrimiento por seguir a Cristo. Falsas expectativas. Ahora, Packer sugiere que la más peligrosa es la primera, porque sugerir que solo va a haber bendición, bueno, es más peligroso que solo sugerir que la cosa va a ser complicada. Porque bueno, si vives encerrado y vives una vida cristiana triste, bueno, es tu decisión, te estás perdiendo muchas cosas hermosas de los deleites que Dios nos regala. Cuántas cosas bonitas. Ayer un hermano me mandaba desde Uruguay, un hermano que está siempre con nosotros orando los miércoles y los martes y también en la clase del viernes, y que tiene un ministerio con una ambulancia para trasladar personas, y nos está pidiendo que oremos esta semana por Federico, un muchacho que probablemente vaya a quedar cuadrapléjico. Mandó fotos del traslado a la clínica donde le van a rehabilitar, y yo me asombraba y me encanta el testimonio, ¿no? Pero luego de las 3, 4 fotos de la ambulancia con el chico, manda una foto, ¿sabéis de qué? De una barbacoa, preparando el asadito, preparando el asadito. Y yo pensaba, claro, es que la vida cristiana es así. Hay momentos para llorar, hay momentos para abrazarnos en el dolor, hay momentos para acompañarnos y padecer cosas, pero también Dios nos regala hermosos momentos, cosas benditas que nos ha dado para que disfrutemos. Ahora, no tenemos que cometer el error de prometer más de lo que Dios promete. Tenemos que ser realistas. Por eso el título que escogí hoy, Sin dolor no hay ganador. He estado intercambiando ideas con Abraham. Dije, Abraham, si el mensaje lo tenías preparado y tienes un bosquejo, mándamelo que me va a ayudar. Y ayer me estuvo mandando algunas cosas, y aunque él proponía un título completamente diferente, yo opté por este: sin dolor no hay ganador. Y esta es una frase, me decía
habrán traducida del inglés, que la usan mucho los entrenadores americanos, que significa, bueno, voy a intentar leerla, no pain, no gain. No pain, no gain. ¿Vale? O sea, no hay victoria sin esfuerzo. No hay dolor sin ganador. Perdón, no hay dolor, perdón, no, sin dolor no hay ganador. Y eso lo vemos. He estado escuchando a Nadal estos días, que lo acaba de derrotar un compatriota ayer o anteayer, ¿no? Y él en unos reportajes que ha dado estas últimas semanas, él decía, no recuerdo cuándo fue la última vez que competí sin dolor. Sin dolor. Sin dolor no hay ganador. Y esto forma parte de lo que es en realidad la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Tenemos que trabajar en nuestra vida ciertas disciplinas si queremos alcanzar, si queremos conquistar. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, el Señor habla con él y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y comienza a conquistar, ve dando pasos para entrar, pero tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu corazón, tienes que mirar los mandamientos de la palabra. Las cosas no iban a ser un color de rosa, iban a enfrentar enemigos y enemigos sutiles, engañosos, fieros enemigos. Las guerras iban a ser dolorosas, iban a tener que conquistar y para conquistar había la necesidad de realizar un gran esfuerzo. Y esto, amados hermanos, es una realidad. El creyente tiene que saber que no es antinatural enfrentarse a tentaciones, a conflictos, a presiones. Cuando el creyente aprende a andar con Dios, comienza a experimentar situaciones donde es puesto a prueba. Es cierto que en el comienzo de nuestra vida cristiana, cuando nacemos espiritualmente, somos como bebés en Cristo. Y claro, nosotros vemos nuestros niños, son pequeños, los alimentamos, los cambiamos, los cuidamos, comienzan a crecer, aprenden a andar, comienzan a saber lo que es darse golpes en la vida, ¿no? Mi nieto rara vez llega a casa sin una marca diferente, ¿no? Y llega contando, mira abuelo, mira, y se levanta y te mira y te muestra, ¿no? Van aprendiendo en la vida. Y eso es un poco lo que pasa en la vida cristiana. Hay creyentes que conocen a Cristo y se entusiasman tanto con la fe, que parece todo maravilloso. Y no solo eso, les comienzan a ir bien las cosas y de pronto comienzan a descubrir que Dios es real, que contesta las oraciones. Y Dios alimenta esa fe. ¿Por qué? Porque es un bebé espiritual que necesita reafirmarse, que necesita ir madurando, que necesita crecer. Le da testimonio a sus amigos, a su familia y encuentra rápidamente aceptación, personas que responden también con alegría a lo que él está comunicando. Pero ¿es siempre así la vida cristiana? Ese entusiasmo inicial, ese enamoramiento, pues luego Dios, que es un buen padre, sabe que necesitamos madurar. Y no puede seguir tratándonos de la misma manera. Yo a veces, sabéis que mis nietos pequeños, los pequeñitos, están tan dependientes, están entusiasmados con el abuelo, Yo los disfruto un montón.
Pero a veces me pregunto, ¿y los mayores no se sentirán raros, celosos? Claro, pero es que me doy cuenta que yo ya no puedo abrazar y besar a Simón y a Adri como a Lucas y a Jan. Ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer con mis hijos, ¿no? Obviamente. Ya no lo puedo hacer con ellos. He sido siempre un padre cariñoso de tocar, de abrazar y de besar. Pero claro, ahora con los mayores ya están casados, ya tienen sus hijos y ya tal. Ahí aprovecho en Año Nuevo, Navidad, ¿no? En algún momento especial, ¿no? Para darles un cariño y para decirles te quiero, pero ya no lo puedo hacer como se lo hago a Simón, que tiene 3 años, obviamente. Y es el mismo trato con nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. Dios es nuestro Padre y quiere hacernos crecer. Y entonces tiene que comenzar a levantar ciertas barreras en nuestras vidas y dejar que vengan situaciones donde nuestra fe va a ser probada, donde nuestro carácter va a madurar, donde vamos a ir de esta manera haciéndonos más parecidos a Cristo. Necesitamos estas pruebas interiores de las que Packer habla esta semana en su libro. Y si nosotros ofrecemos algo diferente, estamos trayendo un evangelio que no es el que corresponde. Porque tristemente, cuando Packer escribe, yo no sé si él estaría viendo el panorama. Pero es que no solo se trataba de personas bien intencionadas como tan caballerosamente describe él. Hoy en día estamos escuchando personas que nos están conociendo a través de internet y que nos están haciendo preguntas acerca de cómo ofrendar, del uso del dinero, de lo que se espera de ellos. ¿Por qué? Porque han recibido una enseñanza terriblemente equivocada. Por un lado, el que si tienes un problema en tu vida es porque hay pecado en tu vida. Y si Dios no te está bendiciendo es porque tú no tienes fe. Y si viene una enfermedad a tu vida es porque tú no has sabido orar y pedirle a Dios que te libre. Es que la Biblia dice en Isaías 53 que llevó todas nuestras enfermedades, por lo tanto, Él lleva todas nuestras enfermedades. Y uno se queda perplejo, pero eso está al orden del día. Un evangelio directamente falso que pone responsabilidad en la mente, el corazón y la vida espiritual de creyentes que no tienen un conocimiento profundo de las Escrituras y se desilusionan de Dios, se desilusionan del Evangelio. En el año 2016, en el verano, estuvimos estudiando aquí un tema: ¿por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Hicimos un estudio de estos libros que escogíamos en el verano, que nuestro pan diario ofrecía, y qué bueno fue aquellos 4 domingos donde nos detuvimos para estudiar 4 puntos acerca de por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento. Y en aquella ocasión hablamos de 4 razones. Primero, para alertarnos del problema del pecado. El dolor dispara la alarma de que algo anda mal en el mundo, en la humanidad y en cada uno de nosotros. Paul Brand en uno de sus libros, Paul Brand fue un médico que trabajó con leprosos en la India y en muchos lugares del mundo. Y Philip Yancey le conoció, le hizo reportajes y escribió libros basados también en la experiencia de este hombre. Y él contaba que precisamente una de las cosas que este doctor intentaba lograr con los leprosos era precisamente que pudiesen tener dolor. Porque uno de los problemas que ellos enfrentan es precisamente la falta de dolor. La lepra insensibiliza los miembros del cuerpo
y se dañan trabajando, se dañan caminando mal y comienzan a perder dedos y comienzan a perder partes del cuerpo. Y él cuenta unas historias verdaderamente tremendas de cómo tienen que disciplinar y trabajar en la vida de las personas que sufren esta enfermedad para que sepan vivir sin dolor y sin las consecuencias que viene a la vida el hecho de no tener dolor. Hoy vivimos en un mundo donde no queremos agobios, no queremos problemas, no queremos sufrir dolor. Y eso le viene muy bien a las farmacéuticas, ¿no es cierto? Dina dice que sí. Rápidamente recurrimos a algo que nos quite el dolor. No queremos tener dolor. Pero el dolor es una advertencia. Forma parte de lo que Dios ha dado para advertirnos. Y en este sentido, Dios nos está advirtiendo a través del sufrimiento, del problema, del pecado, de que algo anda mal en el mundo y también de que algo puede andar mal en nuestra vida. Hebreos habrá de explicar que Dios es un Padre que disciplina y que disciplina con amor. Y viene a nuestra vida para corregirnos a veces y tiene que hacerlo para nuestro bien, aunque a nosotros no nos guste. Luego la segunda cosa que dijimos era que Dios permite el sufrimiento para guiarnos a responderle con fe y esperanza. No solo nos advierte, usa los sufrimientos para exhortarnos a hallar las soluciones y las respuestas en Él. Entender cómo el sufrimiento puede acercarnos a Dios. Y esto, amados hermanos, sin duda alguna, es algo que todos hemos experimentado o vamos a experimentar si es que todavía no ha llegado esa situación a nuestra vida. A través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la debilidad, el reconocer que somos personas débiles, dependientes, que necesitamos vivir aferrados al Señor. Dios nos enseña estas lecciones y permite el sufrimiento, como lo permitió en la vida de muchos en la Biblia, y Samuel nos lo mencionaba esta mañana. ¿Qué hablar de José? ¿Qué podríamos decir de Abraham? ¿Qué podríamos decir de Moisés, del mismo David, de Jeremías, de Isaías, del propio apóstol Pablo? Realmente esta mañana y ayer meditando sobre este tema, me costaba dejar de lado las historias. Podríamos pasarnos nada más que hablando de las experiencias que encontramos en la Biblia, de siervos, hombres y mujeres de Dios que atravesaron situaciones de sufrimiento porque Dios estaba llevando a cabo una tarea en sus corazones y les estaba enseñando a responderle con fe y esperanza. También dijimos que en tercer lugar, el sufrimiento Dios lo utiliza para moldearnos. El dolor y el sufrimiento son instrumentos de Dios para moldearnos y hacernos semejantes a Cristo. Y ayer me pasaba sobre este tema una frase, Abraham, y una de ellas decía: el sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. El sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. Y hay otra frase que muchas veces he mencionado y que viene a mi mente en esta mañana y que decía alguien: no me gustan las crisis, me gustan las oportunidades que nos brindan. Y es cierto, no nos gustan las crisis, no nos gustan los momentos de dolor. No queremos pasar por momentos de llanto, de duelo, de amargura, de rencores, de situaciones conflictivas. No las queremos en nuestra vida. Pero Dios las utiliza y las utiliza para nuestro bien. El sufrimiento no nos va a dejar como nos encuentra. Pero ojo, nos puede dejar mejor o nos puede dejar peor. Eso depende de nuestra actitud.
de nuestra confianza, de dónde pongamos nuestra mirada. Cuando uno ve, por ejemplo, a José, en las situaciones que él tuvo que enfrentar después de que sus hermanos le vendieran. Él pudo rebelarse contra Dios, pudo rebelarse contra la sociedad injusta, él pudo rebelarse contra todo. Pero en medio de la esclavitud y del dolor y de la injusticia absoluta que sufría, ¿qué nos dice la Escritura? El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y amados hermanos, cuando el corazón quebrantado, el corazón dolido, el corazón roto, el corazón que no comprende, el corazón que tiene las emociones hecha polvo, se derrama en la presencia del Señor, el Señor toma esas lágrimas y las coloca en su regazo. El Señor no desaprovecha ninguna ocasión en nuestra vida para bendecirnos, para cumplir adelante sus propósitos. Él quiere hacer algo mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar en cada una de nuestras experiencias dolorosas. Nos ama más de lo que cada uno de nosotros podemos jamás llegar a imaginar. Y a través del dolor trabaja, produce, como hemos leído, en nosotros tantas cosas que un día, sin duda, habremos de comprender. La cuarta cosa, la voy a pasar por encima, es para unirnos. Dios permite el dolor para unirnos. Ya me podría quedar aquí, porque es tan hermoso cuando estás en medio del dolor y experimentas el cariño, el amor de los hermanos en Cristo, en la fe. Cuando hemos estado con el COVID allí en diciembre, yo estaba ingresado. Es que si me pongo a contar, me voy a poner a llorar, entonces. Pero es así, hermanos, la iglesia, el amor, el cariño, la cercanía, a pesar de no poderte visitar, ni tocar, ni nada. Pero es como Dios trabaja a través del sufrimiento para hacer una obra extraordinaria en cada una de nosotros. Se me ha ido el tiempo ya y me he quedado con algunas cosas. Pues nada, en el devocional, si os queréis enterar, todos los lunes a viernes a las 9 de la mañana podéis escuchar algunos aspectos más que quedan en el tintero esta mañana y que tienen que ver precisamente con la gracia de Dios. Es muy interesante lo que Packer dice acerca de la gracia, de esa obra de gracia que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando le vamos diciendo a la gente que no va a tener problemas, que no debe tener problemas por poner su fe en Jesucristo, estamos negando la obra de gracia que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso es grave, es terrible, hermanos, es un engaño. La palabra de Dios está allí. Y hemos leído ahí en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 13, y hemos leído otros versículos también súper interesantes, que sería bueno que luego releyerais, aunque la mayoría los conocéis bien. No os habrá venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, Dios es fiel, y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Y en base a este versículo, y tengo que atribuirle a Abraham el bosquejo que os voy a dar, apuntadlo si queréis y meditadlo durante la semana. La prueba ha sido preparada. Nosotros, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible? Pues ese es el Dios en el que hemos confiado. Cuando los hermanos de José vinieron después de la muerte de Jacob, vinieron temblando a decirle: José, por favor, perdónanos, ahora no está papá para que haga de mediador y te cobres la que te hicimos, tirándote al pozo y luego vendiéndote. ¿Sabes cuál fue la respuesta de José? No me enviasteis vosotros aquí. No. José nos estaba diciendo, esa prueba estaba preparada, preparada, preparada. Además de preparada, permitida, permitida. El Señor llama a Pedro y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y tal vez esto nos haga temblar porque nos sentimos débiles e impotentes. Pero sí, amados hermanos, tu vida y mi vida es un tema que el enemigo trata con el Padre Celestial. Somos importantes, trascendentes para Dios. Y nada, absolutamente nada va a venir a tu vida que Dios no lo permita. A menos que tú te revuelques en el pecado voluntariamente. Si tú eres un creyente rebelde y tú voluntariamente te apartas del Señor y vives una vida de pecado, asume las consecuencias. Pero cuando el creyente vive en dependencia del Señor, cuando tiene un corazón para Dios, cuando depende del Señor, confía, descansa, como lo hace Pablo cuando escribe a los filipenses y le dice: las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Estaba en la cárcel, pero estaba en el sitio que Dios tenía para él. Por eso les escribe. ¿Y sabéis qué les dice? Prisionero de Herodes, de los judíos, del emperador, de los romanos. No, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Permitida. La prueba tiene un propósito. Tiene un propósito. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y muchos otros pasajes de la Escritura que acabamos de leer también en esta mañana. La prueba tiene un propósito para nuestra vida. Pero también la prueba tiene un provecho. Un provecho. Romanos dice: la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, más cosas, carácter formado para Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas y va a sacar cosas buenas, buenas y maravillosas para nosotros y para su gloria. Y finalmente, y valga la redundancia, la prueba tiene un punto y final. Un punto y final. Dice Pablo aquí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportarla. Hay un punto y final. Y Dios va trabajando en nuestra vida. Y Él tiene un objetivo. Y Él no depende como nosotros de casualidades. Él es soberano. Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Él quiere bendecirnos. Él nos ha llamado a seguirle, a confiar en Él. Y Él es un Dios que no defrauda. Que no defrauda. Pero, amados hermanos, recordemos: sin dolor no hay ganador. Sin dolor no hay ganador. Vamos a enfrentar pruebas
interiores, luchas interiores. Estas pruebas interiores están allí. Y muchas veces vamos al Señor y le decimos, Señor, obra en mi corazón, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Y qué buena intención tenemos. Pero Dios sabe que hay que pagar un precio para eso. Pero en su amor no nos abandona. No nos deja. Y una de las cosas más maravillosas que yo como pastor observo a diario es acercarse a un hermano que sufre pensando que necesita consuelo y ayuda. Y descubrir que esa persona está experimentando a Dios en una manera tan real y tan hermosa que el que sale bendecido soy yo. Porque ese es el Señor. Ese es el Señor. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios al que amamos. Puedo confiar en el Señor, dice la antigua canción que pedía mucho tu madre, Dina, ¿no? Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis? Yo lo creo, hermanos. Lo creemos en esta mañana. Nos gozamos en esta verdad y bendecimos juntos el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú eres nuestro Dios. Y aunque tengamos que enfrentar situaciones de dolor, la vida cristiana es tan preciosa, Señor. Tenerte a nuestro lado, experimentar tu consuelo, tu presencia, tu fortaleza, el que eres fiel, el que estás llevándonos de triunfo en triunfo, Señor, a través del dolor, pero una experiencia preciosa de disfrutar de tu persona y de saber que un día estaremos contigo para siempre jamás y diremos, bien lo hizo todo. Oh Señor, te honramos en esta mañana y pedimos por si hay alguna persona que entre nosotros está claudicando en la fe, que a través de las situaciones de dolor y de dificultad que atraviesa, se está preguntando realmente si tú le amas, si estás a su lado. Oh Señor, que cada hijo tuyo pueda saber que tú estás allí, que tú no fallas, que tú eres fiel, que tú no abandonas nunca a aquellos a quienes has redimido. Has pagado un precio tan alto por cada uno de nosotros que sin duda alguna nunca nos abandonarás. Por eso te alabamos y te bendecimos en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.